Bienvenido a un ejemplo de integración numérica. Queremos usar la regla del punto medio con n igual a 4 para aproximar la integral definida. Y como n es igual a 4, usaremos 4 rectángulos para aproximar esta integral definida, y debido a que estamos usando la regla del punto medio, usaremos el valor x que será el punto medio de cada intervalo para luego determinar el valor de la función, lo que nos dará la altura de cada rectángulo. Para ilustrar esto, consideremos esta función aquí, donde el intervalo de 0 a 2 se divide en 4 intervalos iguales. Si consideramos cada intervalo, observe cómo estamos usando el punto medio de cada intervalo para determinar el valor de la función, lo que nos da la altura de cada rectángulo. Entonces, para encontrar el área de cada rectángulo, encontraremos f del punto medio y luego lo multiplicaremos por el ancho de cada rectángulo, que será delta x. Ahora solo para comparar, si usamos la suma izquierda, o el lado izquierdo de cada intervalo, para determinar la altura de cada rectángulo, se vería así. Si decidimos usar la suma correcta, o el lado correcto de cada intervalo para determinar la altura del rectángulo, se vería así. Pero nuevamente, para nuestro ejemplo, estamos usando la regla del punto medio, lo que significa que nuestros rectángulos se verían así. Entonces, si echamos un vistazo a esta fórmula del punto medio por un momento, notamos como tenemos la suma de f de x sub y menos 1 más x sub y dividido por 2. Esto nos da el punto medio, que luego colocamos en la función para encontrar la altura del rectángulo. Luego multiplicamos esto por delta x, el ancho, para encontrar el área de cada rectángulo. Comencemos por determinar delta x. Delta x es igual a b menos a dividido por n. B es 3.5. A es negativo 0.5. Y se da como 4. Observe que delta x es solo 4 dividido por 4, o 1. Ahora que tenemos delta x, busquemos los puntos finales de cada intervalo. Entonces, el primer punto final del primer intervalo sería x sub 0, que siempre será solo a, por lo tanto, negativo 0.5. Y ahora para encontrar x sub 1, solo agregamos delta x, que es 1, negativo 0.5 más 1 es positivo 0.5. X sub 2 sería 5 más 1, o 1.5. X sub 3, 1.5 más 1 es 2.5, y finalmente, X sub 4 es 2.5 más 1, o 3.5. Sabemos que hemos terminado porque observe como 3.5 es b. Así que sigamos y configuremos esto. La integral de negativos 0.5 a 3.5. De un cuarto x al tercer de x será aproximadamente igual a la suma dada por esta fórmula de punto medio. Entonces, el primer valor de la función será f de, si es 1, observe cómo tendríamos x sub 0 más x sub 1 dividido por 2, o negativo 0.5 más 0.5. Dividido por 2, eso nos dará la altura del primer rectángulo, multiplicado por delta x, que es 1, más f de, cuando y es 2, tenemos x sub 1 más x sub 2. Dividido por 2, para ser 0.5 más 1.5 dividido por 2. Plus 1.5 divided by 2. Está la altura del segundo rectángulo, multiplicado por delta x, que es 1, más f de, cuando y es 3. Tenemos x sub 2 más x sub 3 dividido por 2, que sería 1.5 más 2.5 dividido por 2. Esta es la altura del tercer rectángulo, multiplicado por delta x, que es 1, más f de. Cuando y es 4, este será el último valor de y, ya que n es 4, tenemos x sub 3 más x sub 4 dividido por 2. 2.5 más 3.5 dividido por 2 veces delta x, que es 1. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Aquí tenemos f de, esto sería 0 por 1, más, esto sería f de, 2 dividido por 2 es 1. Así que f de 1 por 1, además, esto sería f de 4 dividido por 2 es 2, f de 2 por 1, y finalmente más f de, esto sería 6 dividido por 2, o f de 3, por 1. Así que ahora vamos a encontrar estos valores de función usando la función f de x es igual a un cuarto x al tercero, y luego encontrar estos productos, y luego encontrar la suma. Pero antes de hacer esto, veamos. En los rectángulos esto representa
Aquí hay un gráfico de nuestra función. Observe cómo el primer intervalo de negativo 5 a 1.5 es aquí. Y tenemos 5 a 1.5 aquí, 1.5 a 2.5, 2.5 a 3.5. Observe que el punto medio de cada intervalo determina la altura de cada rectángulo. También tenga en cuenta que parece que este primer rectángulo tiene una altura de 0. Ahora regresemos y terminemos nuestro cálculo. Bien, f de 0 sería un cuarto por 0 en cubos por 1 más. F de 1 sería un cuarto por un cubo por 1, más, f de 2 sería un cuarto por 2 cubos. Multiplicado por 1, y f de 3 sería un cuarto por 3 cubos por 1. Y terminaremos esto en la próxima diapositiva. Este primer producto sería 0, luego tenemos más, esto sería solo un cuarto, más un cuarto por 2 en cubos, eso es un cuarto por 8. Eso es 2 veces 1 es 2, además, aquí tenemos un cuarto por 3 en cubos, o un cuarto por 27, que es 27 cuartos. Sería solo un cuarto más. 2 sobre 1 es equivalente a 8 cuartos, más 27 cuartos. Entonces tenemos 36 cuartos, que es igual a 9. Entonces 9 sería la aproximación para la integral de f usando la regla del punto medio. Y dado que la función no es negativa en este intervalo, podríamos decir que estamos usando el área de estos rectángulos para aproximar el área bajo la función en el intervalo de negativos 0.5 a 3.5. Espero que hayas encontrado esto útil.